Estaba el otro día haciendo la danza de la lluvia, pero obviamente lo hice mal por mis 3 pies izquierdos, cuando me di cuenta que tenía que hacer la reseña de Kimetsu no Yaiba, la primera parte. Y bien chicos, esta será creo la primera reseña que voy a hacer en este canal, porque obviamente la opinión honesta no cuenta como reseña como tal. Pero eso sí, tengo que ser completamente sincero, esto va a ser un poco difícil porque literalmente la calidad de mis videos siempre varía demasiado, porque básicamente no me especializo en estas cosas. Así que bueno, ténganme paciencia. Bueno, sin más relleno que obviamente poner como Naruto, pues comencemos. Nos ubicamos en la era Itacho, con una familia que se dedica a vender carbón, pero no se molesten en saber el nombre de la mayoría, excepto por los hermanos, cuyos nombres son Tanjiro y Nezuko, en donde el primero pasó la noche fuera de su casa luego de vender carbón. Buena o mala suerte, porque al final descubre que un demonio atacó a su familia, creo que tal vez buena suerte. Pero su hermana seguía viva, aunque se había convertido en demonio, tal vez mala suerte. Y durante un forcejeo conocemos un cazador de demonios, Tomioka, que tiene una pelea con Tanjiro y por poco lo matan con piedras y un hacha. No lo digo por joder, en serio eso pasó. Al ver sus capacidades y su deseo de recuperar la humanidad de su hermana, le propone hacerse cazador para lograr su meta, porque bueno, no es que tenga muchas opciones que digamos. Y tras obviamente un viaje largo y una pelea con un demonio después, conocen al maestro de Tomioka, o sea Urokodaki. Ahora se dedica a entrenar para dominar la respiración del agua, que obviamente casi no va a usar después porque ya sabrán más adelante. Y tras 2 años de obviamente un riguroso entrenamiento y una selección final después, se vuelve ahora un cazador de demonios y obviamente junto a su hermana hace misiones en las que obviamente se enfrentan a un trío de obviamente mañosos que mejor no voy a mencionar porque si no tal vez YouTube me denuncia. En una de las misiones se encuentra casualmente y sin ninguna conveniencia argumental con el demonio que mató a su familia, Michael Jackson. Bueno, aquí es Muzan Kibutsuji, pero no me engañan, él es Michael Jackson. También conocemos obviamente a 2 demonios muy importantes que son Tamayo y Yoshido. La primera porque básicamente trabajó con Muzan y la, bueno, segunda persona barra demonio porque bueno, es bien simpático con Tamayo, que van a ayudar a nuestro querido protagonista a curar a su hermana. Y luego en una pelea con unos demonios que literalmente muestran que Musa no es trigo limpio, siguen haciendo misiones porque básicamente los cazadores de demonios no descansan. Ahora conocemos 2 personajes que serán muy importantes para la trama y harán un tridente con Tanjiro, en los cuales están Zenitsu, el personaje que más me ha irritado en básicamente toda la historia de la ficción, e Inosuke, básicamente el personaje más chévere que he visto detrás de Usui, pero después hablaré de él en otra reseña. Quienes obviamente deciden trabajar junto a Tanjiro, porque bueno, ¿qué otra cosa queda? Y para su mala suerte, en su primera misión en equipo, se enfrentan a la quinta superior y a la familia entre comillas que este formó. Y aquí Tanjiro usa una especie de danza que obviamente era de generación en generación para derrotar a la quinta superior. Pues no sirvió y sigue vivo, pero por afortunadamente obra y gracia de obviamente la ayuda del patrón, obviamente Tomioka lo salva. Y aquí conocemos a 2 cazadores que serán muy importantes para la trama más adelante, Shinobu y Kanao, pero especialmente estas 2 para la derrota de ya saben quién, pero ya me estoy adelantando, que irónicamente quieren matar a Nezuko. ¿Por qué? Porque son cazadores de demonios. Es como que te quejes de que obviamente un cazador de alces no quiere matar a alces. Luego de obviamente conocer a los 9 pilares, que serían como el equivalente a los 12 caballeros de Senseiya, y al patrón que sería el equivalente de Atena, y un entrenamiento de recuperación en donde el tamarindo demuestra ser obviamente un Don Juan ligándose obviamente a Oi Kanao. Ahora tenemos la misión El Tren Infinito con el mejor pilar de todos, que Oyoro Rengoku, y que todo va a salir re bien, ¿verdad? 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 Si tengo que ser honesto, Kimetsu no Yaiba tuvo una primera temporada que me gustó mucho. No es la gran cosa obviamente y hay animes mejores, pero realmente tiene una animación bastante impecable, un buen soundtrack que básicamente es espléndido y básicamente personajes carismáticos que están a la altura. Si bien es cierto que no tuvimos mucha participación en esta temporada de los pilares, realmente te dejan muchas expectativas, sobre todo para mí Kyojuro Rengoku, además de otros pilares que tienen habilidades extraordinarias, inclusive que te ponen dejar la sensación de que son personajes que van a ser relevantes más adelante. Si tengo que hablar de obviamente personajes secundarios que se aportaron bastante a la trama, obviamente está Nezuko, como vuelvo a recalcar, Tomioka, Urokodaki, incluso un poco Shinobu, que básicamente con su pasado trágico nos dice que obviamente es una pilar que oculta un profundo dolor a través de una sonrisa bastante falsa, que irónicamente es la que obviamente percibe Tanjiro con su olfato. Tanjiro como protagonista me parece bastante bueno. Ojo que obviamente hay protagonistas que literalmente pueden superarlo en calidad y a nivel de escritura, pero la verdad es que no se desentona tanto de la trama, ya que aunque es cierto de que obviamente Tanjiro no quiere matar demonios, a la hora de la verdad es alguien que se compromete mucho para proteger a las personas inocentes de estos obviamente seres que pueden llegar a ser muy despiadados, cosa que veremos más adelante en las siguientes temporadas. Y si tengo que ser honesto, la convicción que este muestra es bastante entendible, ya que es evidente que Tanjiro quería volverse cazador por motivos egoístas, pero poco a poco con el avance de la trama se da cuenta de que hay gente que también al igual que él sufre mucho y que no merecen obviamente ese tipo de sufrimiento por obviamente seres despiadados que ni siquiera comen a veces para sobrevivir.
Otras cosas que me parecieron bastante interesantes y a la vez positivas de esta serie fueron obviamente las respiraciones y las espadas de Chirin. Las primeras porque proporcionan habilidades completamente diferentes que obviamente depende de la afinidad del individuo o cazador, mejor dicho, para poder obviamente usarla. Es decir, si tu afinidad es la de rayo, obviamente esta tiene que obviamente demostrar que eres alguien bastante rápido, perspicaz, etcétera, etcétera. Al igual que obviamente la respiración del fuego, o mejor dicho de la flama, para obviamente no confundir. Porque obviamente esta representa obviamente el espíritu de lucha y obviamente guerreros con convicción más que obviamente admirables, que brillan casi como el sol. Demuestra personalidad en cada pilar y obviamente hace que lo reconozcas. Y obviamente no sean los típicos genéricos con poderes de ya saben por qué, porque son poderosos y básicamente todos tienen la expresión de aburridos. Las espadas de Chunin obviamente son una buena explicación de por qué los demonios no pueden ser derrotados a pesar de que les cortes la cabeza, ya que obviamente necesitas obviamente armas especiales para poder matarlos. Además de que no todo el mundo cuenta con la capacidad o obviamente el talento para volverse cazador de demonios. Y eso le da más valor obviamente a por qué este grupo debe existir y por qué obviamente no pueden perder las peleas con Muzan, ya que básicamente estarían poniendo en peligro la vida de las personas, si obviamente fracasan. Si tengo que hablar de otra cosa que también me pareció bastante peculiar y a la vez no puedo decir que es tanto error, pero sí es muy curioso, son podría decir las ventajas que tienen eso cual ser demonio, ya que básicamente la tipa no entrena, se queda dormida y básicamente tiene poderes de la hostia que básicamente ponen en jaque casi demonios que deberían superarle en experiencia en combate. Cosa que me parece un poquito conveniente, pero aún así no afecta tanto a la trama, porque aún así a pesar de que Nezuko tenga habilidades de obviamente adaptabilidad muy rápidas, eso no significa que todo le salga bien a ella, al igual que a Tanjiro. Si tengo que ser sincero, y una de las cosas que en mi opinión no le favorecieron mucho a esta serie, es obviamente la mala reputación que se ganó por obviamente el final que ya muchos anticiparon. Yo cuando vi el anime obviamente tenía ya noción de que obviamente tenía un final bastante cuestionable, no voy a hablar de él porque aún todavía no me lo vi. Pero sí, tengo que ser sincero, ese final obviamente hizo que tuviera malas expectativas obviamente con la serie, diciéndome que sería la típica serie que dice que es una cosa y después obviamente esa cosa dice con otra. Ya saben, mi mala experiencia con Naruto hizo que obviamente me trajera recuerdos de mi edad pensando en Kimetsu no Yaiba. Lo poco negativo que podría hablar sería obviamente Muzan Kibusuji, que básicamente será el villano porque sí, porque bla bla bla. Obviamente que algunos personajes van a morir bastante temprano y en mi opinión creo que sería un poquito desperdiciado, sobre todo en el caso de ya saben quién voy a hablar en la próxima reseña, y obviamente algunos personajes que en mi opinión daban para más, pero que obviamente no los vimos a ver por X o Y motivo. Quitando todas esas cosas, en mi opinión Kimetsu no Yaiba es una buena serie, que básicamente tuvo un buen inicio, y que básicamente en mi opinión, no por nada obviamente debe decir que solo obviamente es animación. En mi opinión tiene una historia bastante interesante, simple pero obviamente que va al punto, tiene personajes con un carisma bastante entrañables, obviamente habilidades bastante interesantes como lo ponen en las respiraciones, algunos personajes que obviamente se robarán el protagonista más adelante y básicamente una historia que aunque obviamente no sea la gran cosa, cumple con las expectativas. En mi opinión, una buena forma de entrarte al mundo del anime.